Iniciamos ayer 20 de diciembre, el mundo recordó un hecho histórico, los 26 años de la invasión militar de los Estados Unidos a Panamá, conocido como Operación Causa Justa, un operativo militar realizado por los estadounidenses en 1989 para capturar al general Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico y que además dejó gran número de muertos. El presidente actual de la República, Juan Carlos Varela, anunció en un acto conmemorativo el inicio de un proceso de reconciliación nacional para sanar las heridas abiertas hace tanto tiempo. Sin embargo, hoy, a 26 años de este hecho, existe un dolor que pese a los años aún no se desvanece. Justamente para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña el coronel Roberto Díaz Herrera, segundo al mando de las Fuerzas Armadas durante la dictadura de Manuel Antonio Noriega, y quien para muchos provocó la caída de Noriega y el fin de la dictadura. Señor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Victoria, a usted y a toda Costa Rica y a su audiencia. Con mucho gusto, a su orden. Coronel, 26 años han pasado desde entonces. ¿Qué le viene a usted a la mente al pensar en ese 20 de diciembre de 1989? Hay un sentimiento muy encontrado. Ya yo me encontraba fuera de la cárcel después de una gestión de varios presidentes, entre ellos Carlos Andrés Pérez, para sacarme de la prisión, donde me tenían incomunicado y con 5 años de sentencia sin ningún abogado mío. Y yo me encontraba en Venezuela, de manera que allá es donde veo los aviones, donde veo posteriormente que él es detenido y donde realmente veo una masacre, porque fue una masacre y un acto sin duda de delito de lesa humanidad, ese acto hipócrita que ordenó el presidente. ¿Cómo hizo usted para tomar esa decisión de rebelarse contra Noriega y de acusarlo, como decíamos, de varios delitos? Hay un guión muy breve que esbozo. En septiembre de 1985, ¿me están oyendo bien? ¿Escuchamos bien? Bien. Se encuentra el cadáver mutilado y torturado del doctor Hugo Espadafuera Franco justo en territorio tico, a escasos metros de Paso de Canoa. Eso me conmovió internamente porque era mi amigo. Era un denunciante feroz de Noriega y una serie de hechos que él tenía, incluyendo narcotráfico, tráfico de armas. Naturalmente, en ese momento, justo en ese momento, 13 de septiembre, 14 que me entero, él está en París, Noriega, y yo busco asumir una responsabilidad, aunque yo sabía que no mandaba militarmente, porque no me hacían caso los oficiales de él. Sin embargo, hay una explosión mediática con ese caso, y yo busco actuar, incluso quiero ver si le doy un golpe interno, pero no lo logro. El propio general Galvin del Comando Sur me llama y me disuade. Coronel Díaz Herrera, el único general y comandante que aceptamos el Pentágono, es el general Noriega. Ahí me doy cuenta del maridaje, pero que aún no sabía nada. Incluso son años después que me voy a enterar de todo ese asunto de las drogas, las toneladas, pero megas de drogas que llegan al territorio de Estados Unidos con la venia de la CIA, de la DEA, de las autoridades de aduana y de la propia Casa Blanca. Entonces, eso me lleva al 87, después de recoger mis naves, tratar de disimular, hacer una denuncia ya mediática desde mi casa. Hay muchos elementos enrevesados, históricos, incluso en Panamá, que hablan de que lo que quise fue la comandancia, que por él no darme, etcétera, fue que yo me rebelé. Y no es eso. El tema Espadafuera es donde yo me dije, este hombre se tiene que caer. Yo soy hijo de educadores, de padre y madre educadores, igual que Omar Torrijos, y vivo en su pueblo también, donde nazco. Y ahí es no al crimen. Hay un sentido ético y moral, y entonces en ese momento ya tengo yo la búsqueda de una agenda que aún ignoro porque no sé cómo lo puedo hacer, no sé cómo lo voy a hacer, y sé que no es con armas, sé que no puedo demolerlo internamente por vía de armas porque no las tengo. En junio de 1987, el 7 de junio, invito a un grupo de periodistas y lanzo las primeras declaraciones que ahí se ocasionaron realmente una bomba nuclear en el país, mediática, de gente en la calle que naturalmente va acompañada de una feroz represión. Ahí empezó todo, que empieza a ser cubierto por corresponsales de todas partes del mundo. Pero yo creía que era por un lío entre dos militares o uno retirado, pero no era eso, que muchos medios altos de comunicación, estoy hablando de Washington Post o de Le Monde o de un montón de medios, ya sabían del tema del Irán contra. Ahí está el clic.
ahí está la contraseña, por así decir, el tema Irán-Contra, que se resume en Centroamérica en la adquisición de mercenarios exsomocistas, guardias, con plata de la droga, porque los demócratas consiguieron pasar en el Senado con un senador como Kerry, que era un senador hasta extraordinariamente agudo y penetrante contra ese tema de las drogas, consigue una norma que decía ni $1 más para derrocar gobiernos, asesinar líderes, incluyendo sandinistas. En ese tema de la contra entra Noriega, entran los carteles colombianos, ¿verdad? Entran generales de Honduras y El Salvador a participar en una cosa extraordinariamente amoral que encabezó Bush con todos los estamentos de seguridad, y es el pase de cocaína y luego de crack para los pobres, para buscar plata, para comprar armas en los mercados negros, y con mercenarios que nunca lo lograron, derrocar a los sandinistas que estaban muy cerca del canal. Allí es donde en realidad tenemos una pieza angular de todo ese problema. Ahora, coronel Noriega, pues rompe el silencio y brinda declaraciones para Telemetro. Estas fueron el pasado 24 de junio desde la cárcel El Renacer, desde donde pues cumple una condena de muchos años de prisión por crímenes y narcotráfico. Vamos a escuchar sus declaraciones. Soy Manuel Antonio Noriega, el último general de la era militar, la cual irrumpió en la vida nacional el 11 de octubre de 1968. Yo era un teniente de la Guardia Nacional en esa época. He estado en cautiverio por más de 25 años, tiempo que excede las penas que me fueron impuestas en ausencia y sin haber sido interrogado. Los tribunales internacionales indican que esto significa tiempo servido. Coronel, en estas declaraciones él pues se queja, pero a la vez pide perdón. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, él se apega a un formato, ¿verdad? No quiere dar declaración, lo hace, vamos a decir, dentro de un organigrama de ideas que lleva. En realidad él lee. Y yo allí la razón que le concedo es lo siguiente. Él es un victimario de muchas cosas aquí, pero él es una víctima, especialmente de la CIA. Ellos que le enseñaron, que lo estrenaron, que lo hacen, igual que el señor Montesino en el Perú, un espía internacional de relieve que le han enseñado todas las cosas, intenta luego jugar con ese monstruo que lo preparó, que es la CIA, y cuando aquí establece una negociación larga, después de mi denuncia, justamente, todo es después de mi denuncia que llegan a la Casa Blanca a través de los medios, cuando él intentan negociar con él, y aquí, en un país tan pequeño como Panamá, llega Michael Cossack, un subsecretario de Estado para América Latina, un hombre que así nada más no ven ni un presidente nuestro de países chicos, y llega 9 veces a Panamá, y se pone un blue jean y un suéter, como me decía una exsecretaria mía que estuvo cerca de esa negociación, y pide pizza para que Noriega acepte la negociación, donde se le borra los cargos, los indictments. Fíjense ustedes, indictment o cargos penales por narcotráfico se le borraban. La potencia que nos pone notas a todos los países de buena o mala conducta, le borraba los cargos a Noriega, le dejaba sacar su fortuna, se iba a España probablemente y quedaba pues limpio de polvo y paja penal. Sin embargo, se enredan las cosas. Para mí, en mi versión y mi conocimiento de información que tengo, los mayores o comandantes jóvenes, ni siquiera ese Estado Mayor formal que no mandaba, le agarran de las bastas del pantalón y le dicen, tú no te puedes ir, porque nos dejas a nosotros muy mal con esa oposición que llega, rabiosa contra nosotros, y tú te vas muy bien. Y lo detuvieron. Al no cumplirle al gobierno de los Estados Unidos, ya con Bush en el poder, con el secretario de Estado Schultz y con este Cossack negociando, pues viene Bush y para buscar cómo sacar a un Kleenex que ya le molestaba, un trapo sucio que le había jugado un gran papel de apoyo en la geopolítica centroamericana, una geopolítica clandestina y criminal de drogas, y entonces lo lanza al vacío, como se lanzan los pañuelos sucios o los Kleenex o las toallitas sanitarias cuando un hombre ya no le sirve. Eso es lo que hace que una invasión absolutamente desproporcionada e injustificada. A Noriega lo podían sacar de muchas maneras, con 3 muertos, con 5 muertos, sabían dónde estaba, pero quisieron un par de cosas. Desmantelar ese tema
de una fuerza de defensa que en el tiempo de Omar Torrijos fue algo muy diferente. Por aquí me visitaron gente de la Universidad de Heredia de Derecho y supieron ver quién era Omar Torrijos, que fue uno que se inicia con apoyos internacionales, incluso del presidente Duber y López Miquelsen y Carlos Andrés Pérez, a iniciar un proceso de liberación que logra, firmado con un hombre fuera de serie moralmente, que es Carter, a eso otro que quedó lamentablemente con Noriega y que Bush apoyó. Esa pantomima, pero cruel, que ha dejado muertos que no se pueden contabilizar. Un ex fiscal general, Ramsey Clark, que llegó aquí en aquel tiempo, calculó que aquí podían haber de 3 a 5 mil muertos, pero que no se sabían, porque se habían echado en fosas clandestinas. Esa factura tremendamente amoral la carga sobre sus hombros el expresidente Bush padre, pero la carga también una potencia que se precia de cunas, de modernas democracias después de Francia, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos. Y Noriega es victimario de un montón de cosas aquí, pero víctima, porque a final de cuentas, las leyes en ese tiempo, y así tendría que ser a nivel penal, porque tendría que aplicarse la que favorece al reo, no pasaban de 20 años. Ningún panameño ha cumplido más de 20 años porque nadie lo llegó, porque por buena conducta. Es decir, él está sobre cualquier pena que le hubiesen puesto Panamá. Y en el caso de la pena que le impuso un juez Hoveler, muy bueno en Estados Unidos, de 40 años, eso es también, jurídicamente fue bien, técnicamente, pero fue también un mamotreto jurídico, no del juez, ni de los fiscales, sino del gobierno de los Estados Unidos republicano en ese tiempo, porque ellos, todo ese narcotráfico lo habían patrocinado y lo habían aplaudido secretamente. ¿Cuáles heridas cree usted que aún no han sanado en el pueblo panameño? Aquí ha habido un pueblo partido también a nivel de afinidades políticas y de intereses. Aquí se habló de una democracia plena antes del 68, cuando se dio el golpe, yo era un capitán, pero no había tal democracia, había unos regímenes que empezaron en 1903, incluso amparados por esa ocupación militar de los Estados Unidos, también muy de apartheid como Sudáfrica, y donde en algunos casos se mandó a pedir tropas de los Estados Unidos a intervenir en manifestaciones que protestaban socialmente y hubieron muchos muertos. Entonces no hubo nunca tampoco democracia real, formal, la había pues en el papel, y naturalmente tampoco la hubo con el gobierno de Omar Torrijos, porque de hecho un golpe militar lesiona una constitución, aunque la constitución fuera hueca o fuese hueca para cumplirla. Sin embargo, en este momento hay posiciones muy encontradas y que son comprensibles, gente que fue anti-gobiernos militares, pero que hay que hacer la separata y aquí no la hacen. Hasta Torrijos consiguiendo el Tratado del Conal es una cosa muy distinta que la temporada de 6 años con Noriega, donde Estados Unidos incluso participa en el narcotráfico oficialmente. Son dos cosas diferentes. Lo que ahora se está buscando, y ojalá se busque, es que ya hay que hablar de toda la historia, pero de toda la historia, no de una cara de la luna nada más. Y para hacer eso hay que tener mucho valor de pasarse facturas mutuas, reconocerse eso y que este pueblo empiece, hoy que está conmocionado con un juicio precisamente al expresidente Martinelli, que tiene a todo el mundo en vilo a la Corte Suprema y siendo transmitida en vivo por televisión, por un montón de mega fraudes y extraordinarios peculados que nunca habían habido, este pueblo tenga paz. Somos un pueblo que quiere, como el pueblo de Costa Rica, tener una democracia más estable, esa democracia perfecta, sin militares, pero sin fraudes electorales de civiles que los había aquí, y que podamos desarrollar este país que nos dicen que tenemos de la economía más alta de América Latina, pero con una distribución extraordinariamente asimétrica, también cruel socialmente, porque aquí parece que tuviéramos todos muy bien, pero es un grupo, como en muchos países de Latinoamérica, los que están manejando el capital. Pues le agradecemos muchísimo por su tiempo y por su perspectiva de estos hechos tan importantes ocurridos hace 26 años al coronel Roberto Díaz Herrera. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bien, así cerramos este primer bloque informativo. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos con más de CB24 Noticias.